En Legión encuentras navajas, ropa, mochilas y accesorios para una experiencia emocionante. Estamos en Géminis 10, segundo nivel, escala Roosevelt, escala Carretera El Salvador y la estación Zona 10. Busca GT Legión en redes sociales. Legión. Ban, baby. Legión. Armas, municiones y asesoría. Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a este segmento de cómo implementar compliance y no morir en el intento. De la ethical compliance se llama en general. Ya platicábamos hace 15 días de qué se iba a tratar este segmento y atiende prácticamente a esos tips prácticos que necesitan las organizaciones en general. No importa si usted es del sector público, privado, organizaciones ONGs o cualquier tipo de organización en donde realmente sea un grupo de personas las que convivan. Cuando hablamos de compliance, aplica la aplicación del, valga la redundancia, de los programas en general y por lo tanto cada 15 días tenemos a expertos en la materia que nos van a desmenuzar un poco los mitos y realidades que hay en ese mundo entre paréntesis tan complejo. Y hoy le damos la bienvenida a nuestro primer invitado en este segmento, que es Zoltán Rodas. Él es presidente de la World Compliance Association y nos va a ayudar a poder identificar cuáles son esos mitos y realidades de las famosas certificaciones ISO. Él, como presidente de la WCA, a la cual me voy a referir así, en abreviatura a partir de ahora, nos comentará un poquito. Vamos a tener una conversación muy a detalle de las certificaciones para que a nadie le dé miedo realmente hablar de las famosas ISO y tener, digamos, la posibilidad de poderlo implementar adentro de su organización. Bienvenido, Zoltán, a este programa. Encantada de que pueda ser el primero de muchísimos invitados que vamos a tener aquí para poder aplicar el compliance en la práctica. Sea bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, Paola. La verdad es que es un privilegio el que estar acompañando acá y platicar un poco de lo que es ética y compliance. Buenísimo. Vamos a empezar con la primera pregunta que tenía preparada y yo creo que ahí podemos platicar derivado de eso, y es, con las certificaciones, pues uno escucha, algunas organizaciones se certifican, etcétera, pero ¿qué son en sí las certificaciones? ¿Qué tipo de certificaciones hay? Por supuesto, siendo usted un referente y representante de una organización que atiende las certificaciones en Guatemala, ¿nos puede contar un poco también cuáles son las certificaciones que ustedes atienden? Para entender y entrar en caliente, digo yo, a este mundo tan complejo, pero al mismo tiempo quisiera que los oyentes se vayan de aquí sabiendo que es simple su aplicación. Bueno, pues una certificación, y me voy a ir a la definición más simple, ¿verdad? Es un documento, un escrito en el que se certifica o da por verdadera una cosa o algo. Si hablamos de manera más técnica en el tema de las certificaciones profesionales y de sistemas que maneja WCA, estamos hablando de que es una entidad que le sirve a un profesional o a una empresa o a una organización gubernamental que valida de que algo se está cumpliendo, que algo se está establecido dentro de la institución, y ese tercero independiente, a través de esas auditorías que se realizan, certifica, valida de que lo que se dice es lo que se tiene. Entonces, los servicios, entre los servicios que prestamos en la asociación, es precisamente provocar de que tanto los profesionales como las instituciones tengan una certificación de este tipo. Que venga alguien especializado y le diga, sí, es correcto, fulano de tal, una persona, un profesional, tiene las características, tiene la experiencia, tiene el conocimiento para ser llamado un compliance officer, un oficial de cumplimiento. Y así mismo sucede con las instituciones, tanto públicas como privadas. Es una auditoría que certifica de que las normas
a nivel mundial, de mejores prácticas a nivel mundial, se realizan dentro de una institución. Las normas que nosotros tomamos como base son las normas ISO, específicamente la 37001 de sistemas antisoborno y la 37301, que es la más nueva que está en el mundo, que es la de sistemas de compliance. Nosotros somos una entidad, un organismo certificador que ayuda a las organizaciones a dar ese paso y que ayuda también a implementar este tipo de programas que benefician la reputación a las instituciones y a los profesionales. Ok, perfecto. Entonces, si vamos a resumir, ¿qué es una certificación? Es ese sello de validación que realmente se están haciendo las cosas adentro de la organización en base pues a unos lineamientos, en este caso pues internacionales, que son las ISO. Y por una entidad experta, ¿verdad? O sea, cuando es una entidad experta que se dedica a este tema, pues el peso de esa certificación es mayor. Ok, perfecto. Y en cuanto a las certificaciones, yo hablaba en introducción que realmente el compliance se puede implementar en cualquier tipo de organización. En cuanto a las certificaciones, ¿es recomendable realmente que cualquier organización se certifique o hay algún tipo de recomendación previo a poder entender realmente mi organización ya se podría certificar? ¿Cuál es la recomendación en ese sentido? ¿O es un llamado a todas las organizaciones realmente pueden certificarse? Vengan, los podemos verificar y por lo tanto sellar con ese sello de validación. Cualquier institución pública o privada puede certificarse. Sin embargo, hay pasos previos que llevar a cabo, ¿verdad? No cualquier institución podría dar ese paso si no está preparado. Si no está formada la organización y se vive una cultura de cumplimiento de un programa entero que prevenga el soborno, la corrupción y ese tipo de cosas. Debe haber un proceso de preparación que podría ayudar podría llevar entre 8 meses y hasta, dependiendo de la organización, del tamaño de la organización, entre 8 meses y hasta 2 años, depende. Lo más recomendable, obviamente, es tener esa certificación. No es lo mismo decir yo soy bueno a que venga una institución especializada y diga eres bueno. Eso le eleva la reputación de la institución o del profesional. Pero sí, la respuesta es debe existir un proceso de preparación bien marcado en cada una de las etapas que debe llevar a cabo. Y si la organización está decidida desde la alta administración a tener esa certificación, puede tenerlo. Y esto aplica tanto para las pequeñas, medianas y grandes empresas y obviamente para las entidades gubernamentales. Y ahora que está de moda la época electoral, también para los partidos políticos. Excelente. Entonces nos queda claro que pues ese sello de validación internacional del cual pues usted representa, realmente podríamos todos atender a la certificación. Entonces solamente es dar el paso frente valiente de decir yo tengo implementado un programa bueno que considero puede ser validado internacionalmente y por lo tanto entro a ese proceso de certificación. Hablemos de ese proceso. Yo sé que uno dice pequeñas, medianas, grandes empresas, todos se pueden certificar, pero realmente hay un miedo a no sé cuál es el proceso al que me voy a meter, si es muy complicado, si me va a llevar muchas horas, si voy a necesitar personas específicas que atiendan a cómo realmente ir verificando los temas con la WCA, en este caso como ente certificador. ¿Qué le podríamos decir a la audiencia que no sabe qué pasa después de las puertas de decir, toco la puerta, digo me quiero certificar, ¿qué hay adentro? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? ¿Tengo que tener un equipo? ¿Cuáles son las áreas que normalmente se involucran en la certificación? O podríamos decir, somos 10 personas, realmente vamos a la WCA y pedimos una certificación ISO, pagamos por supuesto, y pues que se venga lo que se tenga que venir y ya nos van a ir pidiendo documentos. Cuéntanos un poquito de ese proceso para poderlo ir aclarando
Y la idea principal es que nuestros oyentes y nuestros futuros oyentes también tengan la claridad y certeza de a qué entra uno, porque ese miedo hay que quitarlo. Yo soy fiel creyente que las certificaciones ayudan muchísimo, no solamente a ponerse presión a lo interno, sino que a poder validar a los principales grupos de interés de cualquier organización realmente lo que se tiene adentro. Entonces, quitémosle ese miedo a las personas y organizaciones y cuéntenos qué pasa después de la puerta de vénganme a certificar, estoy listo. Dicen que el miedo es el desconocimiento de la verdad. Correcto. ¿Verdad? Cuando uno entra a una habitación oscura, siente miedo porque no sabe qué es lo que hay adentro, ¿verdad? No es sino hasta que uno enciende la luz, dice, o sea, no hay nada. Entonces, yo creo que para quitarse el miedo, lo primero es combatir el desconocimiento del tema. Es formarse, es conocer, ¿verdad? Cuando uno conoce cuáles son los pasos que debe dar, entonces va a tener un rumbo, va a tener una ruta que seguir para lograr su objetivo. Eso nos ha sucedido ya. De hecho, en Guatemala ya existen certificados por nuestra asociación 3 grandes instituciones que han tomado ese paso porque y lo curioso es que algunas instituciones no estaban preparadas para eso, pero se quitaron el miedo, formándose, conociendo cómo era el tema. Existen toda una serie de lineamientos, está por escrito, está documentado, y tomaron la decisión de entrarle al asunto. Tenemos empresas que no estaban preparadas cuando tomaron la decisión, pero que se empezaron a preparar. Y hay una empresa que había venido trabajando por muchos años, sobresaliendo, que dijo: yo estoy más que preparado y entonces este es el momento de tener una certificación de este tipo. ¿Cuáles son los pasos? Primero es ese, quitarse el miedo con conocimiento, tomando la decisión de hacerlo. Y esto es una cultura, ¿verdad? Cuando me pregunta cuáles son los departamentos que deben de participar, esa pregunta regularmente dicen, bueno, son los departamentos de compliance los que deben de llevar a cabo el liderazgo de este tema. ¿Y qué tal si no tengo? ¿Y qué tal si no tengo, verdad? Sí. Yo difiero un poco de eso. Realmente los departamentos de compliance no son los que lideran un cambio cultural dentro de una institución. Son un gran apoyo, eso sí, pero quien lidera una institución son los gerentes generales, los presidentes de las juntas directivas. Ellos son los verdaderos líderes de una organización. Y delegarle el liderazgo de un cambio de cultura tan importante de una institución, creo que no es lo más adecuado. Esto debe venir desde el CEO, el gerente general. Ellos son los líderes natos de la organización y son los que van a llevar al cambio, a la transformación de la cultura que se está llevando a cabo. ¿Y quiénes se involucran? Absolutamente todos. Como es un cambio cultural, estamos hablando de que los departamentos de recursos humanos, las áreas operativas, las áreas de ventas que le dan cara al cliente, los servicios al cliente, todas deben estar involucradas, incluso la auditoría interna. Nosotros, dentro de nuestro ambiente laboral, profesional, conocemos lo que son las 3 líneas de defensa dentro de una institución. Y rápidamente definimos qué son las 3 líneas de defensa. Esto es como que uno está como combatiendo, ¿verdad? Pero puedo aclararlo luego del corte con muchísimo gusto. Perfecto, vamos a un corte, nos quedamos con esa inquietud y regresamos a poder entender mucho más qué hay adentro de la puerta de la certificación. Volvemos. Lo único que nunca cambia es que todo cambia. Radio Infinita, FM 100. Lunes, martes, sábado, todos los días hay que sonreír. Un gran día puedes tener con buena energía, buena salud y buena actitud. Con actitud de ganador, en un gran día, sí señor, con actitud
sabor y la energía que te dan los cereales Gran Día te harán ver la vida con alegría y con la actitud de Cereales Gran Día. Funk, el género universal que matiza la mayoría de corrientes musicales hoy en día, mezclándose con old school hip hop, R&B, jazz y un sinfín de combinaciones contemporáneas. No te pierdas todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, acompañados junto con Gianni Perini y Jonás Delta 33, navegando la historia de la música en We Funk, solo por Radio Infinita. Yo inicié vendiendo hamburguesas y churrasquitos, pues aquí en Santa Lucía, frente a mi casa. Realmente hemos ido creciendo por cuestiones de que estamos rodeados de ingenios. Pues quería tener un negocio un poco más grande. Hoy en día nosotros le damos empleo a unas 20 personas que ayudan a sus familias. Me siento orgulloso porque de un negocio informal hoy estamos con un negocio formal. Cuando inicia la zafra, inicia más actividad, más negocio, hay más comercios. No he tenido necesidad de emigrar a ningún otro país o a otra ciudad. Tenemos la oportunidad de crecer gracias al azúcar. La agroindustria azucarera es una fuente de prosperidad para el país que genera miles de oportunidades para emprendedores como Julio. Descubre una realidad diferente. Azúcar de Guatemala. Infinita Podcast, disponibles para ti. Todos nuestros talk shows ahora en podcast, sin cortes comerciales. Escúchalos donde sea y cuando quieras. Compártelos con tus amigos en tus redes sociales. Los podcasts de Infinita en todas las plataformas: Spotify, Deezer, TuneIn, Podbean, Acast, Stitcher, Radio Republic, Apple, iTunes. Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Regresamos al programa de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos aquí con el presidente de la World Compliance Association para poder desmenuzar los mitos y realidades relacionados con las famosas certificaciones, y estábamos hablando un poco de ese sello de validación que representa realmente tener una certificación, pero más que nada Zoltán nos estaba contando un poco de qué hay detrás de la puerta cuando una organización ya se decide, ya se quita el miedo y dice: voy a entrar al proceso de certificación. Continúenos contando un poco de ese proceso, del involucramiento de toda la organización, del liderazgo que hablábamos antes del corte. Tal vez empezar por: perfecto, ya tengo a mi equipo, todo el mundo tiene que estar involucrado, ¿ahora qué? Sí, teníamos como seccionado cuáles eran esas 3 líneas de defensa que una organización debe de establecer para combatir la corrupción, el soborno y el incumplimiento de las leyes. La primera línea de defensa, aparte de luego de que el liderazgo del gerente general estableció que ese es el rumbo que va a tomar la organización, la primera línea de defensa son todas esas áreas que le dan la cara al cliente. Todas las áreas de servicio al cliente, de ventas, el área comercial, etcétera. Todos ellos son la primera línea de defensa, y esas áreas deben de estar bien preparadas para saber qué filtros debe de tener para dejar ingresar a un cliente dentro de nuestra institución. Un solo cliente puede dañar la reputación de nuestra empresa. Un solo proveedor puede dañar la reputación de nuestra empresa. Y luego que se ha tomado esa decisión de cuidar la reputación para trabajar a largo plazo, la primera línea de defensa debe estar clara cuáles son, qué sí debe dejar entrar y qué no debe dejar entrar. Y esto se hace por medio de procedimientos, de políticas que se establecen en los códigos de ética, etcétera. Luego tenemos la segunda línea de defensa, que son todas esas áreas de control que lo que dejó pasar la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa no debe dejar pasar. Son todos esos controles duales que se tienen que no van a permitir que haya daño a la institución o
que si alguien faltó a un requisito o alguna política o procedimiento, esa segunda línea de defensa lo va a cubrir. Esas son las áreas de operaciones, de recursos humanos, de tecnología, etcétera. Y la tercera línea de defensa, que está conformada por la auditoría interna y externa, que son aquellos que se dan cuenta y que hacen un análisis profundo de los procedimientos de la institución y se dan cuenta de si tanto la primera como la segunda línea de defensa están cumpliendo con lo indicado por la alta administración. Esas, digamos, es en resumen la parte que se tiene que involucrar cuando se toma la decisión de entrar a un tema de programa de cumplimiento y cuidado de la reputación. Importante para todos los que desean este tipo de certificaciones es involucrar a la organización en su totalidad. Perfecto, entonces nos queda claro que es quitarse el miedo, entrar al proceso realmente y involucrar a las personas, todas las personas que se puedan involucrar dentro de la organización. Por supuesto, siempre se pone a un líder que atienda, digamos, todo el proceso de certificación, pero sin lugar a dudas es necesario el involucramiento de toda la organización, sean 5, sean 10 o sean 5,000 colaboradores los que estamos hablando, siendo que el mensaje del presidente de la WCA antes del corte fue realmente cualquier organización se puede certificar. Entonces, yendo un poco a esto, yo obtengo la certificación, es decir, la WCA me verifica que mi programa de cumplimiento realmente atienda a los altos estándares internacionales en la materia. ¿Y qué sucede? ¿Cuánto dura mi certificación? ¿Me puedo recertificar? Si me quiero recertificar, ¿me tienen que volver a auditar o ir a revisar otra vez mis documentos y volver a pasar eso? Cuéntenos un poco de ese proceso de, bueno, ya tengo la certificación, ahora la tengo que mantener. ¿Qué debo de hacer? Hablamos un poco de cultura, yo creo que va de la mano a esta temática de mantener la certificación en el tiempo. Sí, una certificación puede perderse, digamos, si la institución no le da seguimiento a los temas, a las mejoras, porque quien toma la decisión de ingresar a este mundo de las certificaciones lo tomó para toda la vida. Es decir, va a tener que estarse evaluando, ser sujeto a ser evaluado constantemente. Desde el momento en que se hace la primera auditoría de certificación, se hacen auditorías anuales de verificación y hay una de recertificación que se realiza cada 3 años. Es decir, para todo el tiempo va a tener que convivir con auditorías que van a verificar que el sistema está mejorando en cada momento y siempre van a haber mejoras y eso es lo importante de esto, es una mejora continua. Mal se haría si se diera una certificación y se dejaran 10 años sin verificar que las cosas siguen funcionando. La idea es de que la organización mantenga el interés por mejorar todos sus procedimientos para evitar actos de soborno, de corrupción, etcétera. Y este mensaje va un poco en contra del mito, realmente, que es que se certifican solo para probar o hacer un check de algo y siguen. En base a lo que nos está contando, realmente es mantener una cultura en el tiempo y que los estándares que se trazaron desde un principio realmente puedan ser sostenidos a través del tiempo en la organización. Dejar a un lado ese mito que se tiene de está certificado pero realmente no le sirve de nada. La WCA en este sentido atiende a un proceso de verificación anual que lo que les permite entonces es ese seguimiento continuo a que realmente la certificación esté viva. Yo siempre digo en el mundo del compliance que el compliance es un ser vivo, que hay que irlo alimentando todo el tiempo y por supuesto, tal cual lo decía Zoltán en esta intervención, hay que de alguna forma ver cómo se va mejorando. Ese concepto de mejora continua es indispensable, porque no puede ser que nos certifiquemos hace 10 años y nuestro programa continúe siendo igual. Me imagino que no es así. Entonces, Gustavo, realmente para las empresas o los empresarios que representan a organizaciones pequeñas, siendo nuestro país y nuestra región un país en el que
hay más empresas pequeñas y medianas que las grandes organizaciones a las que podemos hacer referencia en compliance. ¿Cuál sería el mensaje para esos líderes que ya están con esa gana de querer implementar programas, etcétera, para que lleguen y den ese paso de quererse certificar? No es porque yo estoy de alguna manera fomentando la certificación, pero sin lugar a dudas el mensaje de organizaciones como las de ustedes que atienden a esa verificación y contribuir con las organizaciones a que se metan al mundo del cumplimiento, la ética corporativa y el antisoborno son claves para que más organizaciones realmente pasen por ese camino. ¿Cuál sería el mensaje a esos líderes de pequeñas y medianas organizaciones que están y dicen, no, es que la certificación la siento muy lejana? Yo creo que están en lo correcto, digamos, en el sentido de que hay que dar pasos concretos para lograr una certificación de ese tipo. Nosotros hemos definido lo que se llama la ruta del compliance dentro de la asociación, y ese es uno de los objetivos y misión que traemos. El capítulo Guatemala de World Compliance Association trae esa misión de apoyar a las instituciones públicas y privadas para lograr esas certificaciones, es acompañarlos y no dejarlos solos en ese intento que van a realizar. El primer paso es que nosotros, la asociación, está reuniendo a todos los interesados en el mundo del compliance. Nuestra asociación pues, fue creada hace aproximadamente 2 años y medio y ya tenemos un buen número de empresas y profesionales que están asociados con nosotros, que nos estamos ayudando porque es muy interesante ver empresas que van avanzadas, ayudar a las empresas que van un poco más atrás. Y haciendo los intentos, incluso empresas que están iniciando siendo ayudadas por otras que van en ese avance. Una vez que estamos logrando que los profesionales y las instituciones se asocien con nosotros, realizamos muchos eventos de networking y de formación. Nos interesa muchísimo que nuestros asociados y el público en general conozca y poner sobre la mesa el tema del compliance. Por lo tanto, tocamos temas muy puntuales que ayudan a las organizaciones y a los profesionales a conocer y a quitarse ese miedo acerca del tema. Una vez que hemos logrado de que haya ese networking y haya formación, la idea es profesionalizar a las personas que se están dedicando dentro de las instituciones a temas de compliance, de cumplimiento, incluso a los auditores de cumplimiento, ¿verdad? Porque no es solo poner un departamento o crear un departamento de compliance, tenemos que saber hacerle mejoras a ese departamento, y quién mejor que las auditorías internas. La asociación ayuda a que los auditores conozcan y sepan cómo auditar a esos departamentos. Y finalmente, las certificaciones profesionales y certificaciones de sistemas que brinda la asociación, que nos va a permitir llegar a ese fin de la ruta del compliance. Perfecto, muchísimas gracias, Zoltán. Nos vamos a un corte y regresamos para platicar un poco más de esos mitos y realidades de las certificaciones en el mundo del compliance. Los Inusuales te damos la bienvenida. Esto es Radio Infinita. Tu nuevo normal. ¿Te imaginas estar tomando un cóctel, disfrutando del atardecer en Nueva York? ¿O compartiendo una tabla de sashimi en las calles de Tokio? Ni hablar de estar degustando de una fina y delicada charcutería en Francia, acompañada del mejor espumante. Pues así es la cocina Giornada, una cocina de mundo que toma influencias de muchos lados, pero tiene su propia alma, su cometido. Ahora podés disfrutar de todo esto viajando sin moverte de tu silla y con el toque argento que nos ha caracterizado. Ayornate vos también. Te lo mereces. Visita Buenos Aires en la estación Zona 10 y deja que nosotros hagamos volar tus sentidos para que disfrutes del placer de nuestra cocina y mixología.
Diálogo Empresarial 2022, de la escasez a la abundancia, el reto de la innovación tecnológica en Centroamérica, jueves 1 de diciembre, 16 horas, Salón Los Lagos, Hotel Westin Camino Real, con la participación desde Santa Clara, California, del Dr. Peter Diamandis, autoridad mundial en innovación y destacado autor del libro bestseller Abundancia. Organizan ANEP, CACIF, COE, Fundesa y FUSADES. Para participar visite www.tiquetaza.gt o llame al 2331-5133, con el patrocinio de Banco Industrial, Pan Rural, Chiquita y esta estación. El mundo está lleno de señales. Tal vez esta es la que esperabas. Un ojo abierto, el otro soñando. Estás en Radio Infinita. Que lo distinto te encuentre. Y regresamos con el programa de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos platicando con el presidente de la World Compliance Association para desmenuzar un poco los mitos y realidades de las certificaciones. Ya nos comentaba un poco de los procesos, de quién está involucrado en un tema de certificación, quién podría certificarse. Y realmente, Gustavo, interesantísimo escuchar de primera mano alguien tan cercano de decir, realmente cualquiera se puede certificar, es solo quitarse ese miedo. Pero quiero que hablemos un poco de los costos. No se puede hablar de certificaciones y esos monstruos de los que vemos un poco lejanos sin hablar con el público y decir cuáles son en realidad los costos que me pueda representar una certificación de esta naturaleza. Cuando normalmente escuchamos es que es una certificación internacional, lo vemos como algo muy costoso, definitivamente. Y si le damos el mensaje a las pequeñas y medianas empresas de Guatemala de decir, no, realmente sí se pueden certificar, entonces hablemos de el cómo. Realmente, ¿cuánto me cuesta a mí entrar en este proceso y cuánto me cuesta mantenerlo? Cuéntanos un poco de este tema que seguramente todos querrán saber, porque los grandes líderes de las organizaciones, pues no solo qué lindo, quiero implementarlo, sino además, pues cuánto me va a costar. ¿Será que puedo? Hablar de costos es sumamente interesante en este tema porque hay básicamente dos variables que se identifican. El primero es el tamaño de la organización, es decir, cuántos empleados o colaboradores tiene. Y segundo, la segunda variable es el sector en donde se desenvuelve. De ahí es donde depende el cálculo de los costos. Algo que es interesante, es decir, y no, si lo vemos así y nosotros en la asociación podemos realizar cotizaciones, digamos, a las distintas instituciones y vamos a evaluar esas dos variables. Pero algo que es interesante es de que no es un costo muy alto al final. Certificarse, digamos, el valor monetario de la certificación no es un tema para no entrarle al tema a la certificación. Hay más paradigmas en el sentido de cómo es que funciona y se piensa de que es sumamente costoso. Lo que sí es cierto es de que hay que tomar en cuenta de que si una empresa no está preparada aún para una certificación, obviamente va a haber un costo para preparar a esa organización dependiendo del tamaño, en primera instancia, ¿verdad? Nosotros no hacemos esa preparación porque si no seríamos juez y parte. Nosotros somos el organismo certificador que llegamos cuando la organización nos dice ya estoy listo para la certificación. Entonces hay costos relacionados a la contratación de un asesor que prepara a la institución, costos de la auditoría cuando se está certificando y luego para mantener la auditoría. Pero realmente para grandes empresas hemos visto de que realmente es una cantidad muy pequeña para el beneficio que trae reputacionalmente. Y para empresas pequeñas, cuando son pequeñas y medianas empresas, algo que es interesante y como estamos aquí para ayudar, para apoyar, porque sí creemos fervientemente de que este es el camino que debe tomar las instituciones públicas y privadas
para certificar el cumplimiento de la regulación y sobre estándares éticos y de valores. La asociación viene a apoyar con acercamientos a instituciones internacionales para buscar financiamiento para las pequeñas y medianas empresas que se quieran certificar, para, digamos, becarlos, las empresas que quieran hacerlo, que es como becar a un estudiante, a alguien que tiene mucho potencial. La institución, la idea es de que esa institución financiera externa preste ese financiamiento a todos los pymes que quieran certificarse y buscar ese alto estándar. ¿Y por qué una pyme debería estar interesada en certificarse? Y eso es porque le va a traer mayores negocios a nivel internacional, va a poder exportar mucho más fácil al tener un certificado que le diga yo estoy libre de temas de soborno y de corrupción. Recordemos que nuestro país está catalogado como un país de alto riesgo y las instituciones, las empresas externas que desean comprar en Guatemala a veces se abstienen porque no tienen la seguridad de que las personas o las instituciones con las que hacen negocio están apartados de todo ese tema de sobornos y de corrupción. Por lo tanto, ahí es donde hay un plus adicional al sacar estas certificaciones, porque le va a permitir a una empresa pequeña, mediana y no digamos las grandes a exportar más. Perfecto, entonces dejamos a un lado el mito que las certificaciones son costosas, sino realmente la realidad del asunto es que depende del tamaño de la organización y por supuesto depende de cuánto tiempo la quiero mantener en el tiempo. Atiende al costo inicial y al costo de mantenimiento posterior y por supuesto quien no esté preparado, pues el costo de preparación, según lo que nos mencionaban. Entonces, dejar a un lado esa perspectiva o esa percepción, mejor dicho, de las certificaciones son un gran costo para cualquier organización, realmente depende de qué tipo de organización es, el tamaño y el giro de negocio de la organización que se tomará en cuenta para poder determinar el precio. Estas certificaciones ISO, ¿por qué son las más famosas a nivel mundial? ¿O qué nos podría decir? ¿Por qué cuando hablamos de certificaciones lo normal es que hagamos referencia a las ISO? Cuéntenos un poco de la naturaleza de estas certificaciones. Las normas ISO son un conjunto de regulaciones establecidas en base a las mejores prácticas que buscan la estandarización o que los procesos sean homogéneos alrededor del mundo. Ayuda a las instituciones. En principio fue diseñado para empresas y luego se estableció que también las organizaciones públicas también pueden tener este tipo o seguir este tipo de normas. A nivel mundial las normas ISO son las más reconocidas. Hay obviamente muchas más normas que se pueden seguir y países que extienden normativa relacionada, pero a nivel mundial la norma ISO es la que es el referente de la estandarización de temas. Y el ISO no solo tiene temas como de antisoborno y compliance, tiene de calidad ambiental, etcétera. Es decir, una gran cantidad de normas a nivel internacional reconocidas, que lo interesante es que va actualizándose permanentemente. Esta normativa se actualiza permanentemente y en las auditorías que se realizan también el auditor deja hallazgos en base a las mejores prácticas para prevenir, porque al final lo interesante de todo esto es de que es un tema de prevención, no de reacción. Probablemente en nuestra cultura estamos más acostumbrados a reaccionar ante los problemas. Lo que ayuda a esto es a prevenir de que algo suceda. Entonces, ese estándar alto, lo que le ha sucedido a otras instituciones alrededor del mundo, es un beneficio que le da estar certificado, porque va a tener acceso a información actualizada que le va a permitir colocar controles dentro de la institución para que no le suceda a la empresa o al organismo que representa. Interesante. Yo leía en un artículo hace poco que hay más de 22,000 normas ISO que establecen estándares internacionales. Lo mejor que nos puede... Y nosotros tenemos dentro de la asociación ya algún banco certificado, les mejora su reputación considerablemente. Aparte de que fija alineamientos organizados, la empresa o la institución es más ordenada,
y tramita cualquier aspecto que se salga de los códigos éticos y las normativas que la misma institución lleva a cabo. ¿Qué permite estar certificado en este tipo de cosas? Adelantarse a cualquier regulación que el Estado puede emitir. Hablábamos un poco de ser preventivo o reactivo. Realmente una organización no debería estar esperando que el Estado emita una regulación para empezarse a comportar adecuadamente. Entonces, el certificarse le permite a la institución de manera preventiva, en base a la ética, actuar de una forma antes de que suceda algo, ¿verdad? Muchos nos dicen, ay, pero si no hay regulación que diga eso, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, es que sí, en efecto, así es, pero las personas que actuamos de manera ética sabemos de que nos rige, nos autorregula esa ética que tenemos. Por lo tanto, la institución entra a formar parte del grupo de empresas que previenen y no que reaccionan. Interesantísimo escuchar esa forma de decir prevención y no reacción. Culturalmente estamos muy propensos a solamente reaccionar, yo digo apagar fuegos todo el tiempo, ser esos bomberos adentro de la organización y no actuar de manera preventiva. Guatemala no tiene nada regulado relacionado a compliance que las organizaciones estén obligadas a. No, Guatemala no tiene. Lo que tiene Guatemala son 2 iniciativas engavetadas en el Congreso. Una iniciativa que busca nombrar un oficial de cumplimiento en cada una de las áreas del sector de gobierno, y otra iniciativa que busca implementar culturas de cumplimiento y de certificación de instituciones públicas. Sin embargo, eso no es una ley, aún eso está engavetado en el Congreso, y en el caso de las empresas privadas no hay una obligación de hacerlo, ¿verdad? Esto es por convencimiento. De hecho, esa es la mecánica que hemos utilizado en la asociación, ir tocando puertas dentro de las empresas que deseen hacer las cosas correctamente para no esperar que haya una regulación. Es decir, debemos de dar el ejemplo. Guatemala no debe esperar que haya una regulación para implementar programas de cumplimiento. Esto es una bola de nieve que empezó hace 2 años y medio en Guatemala, que hoy por hoy ya tenemos 150 empresas que están en su proceso, ¿verdad?, de transformación a cultura de compliance, y la asociación les está apoyando. Ese es nuestro interés, no esperar a que alguien emita una regulación para hacer las cosas correctamente. En esa ruta del compliance que se marcó en la WCA. Así es. Excelente. También podemos ver, y no sé, me puedo equivocar, el sector financiero, que está súper mega regulado, y vemos que de alguna forma pues tienen esa obligación de implementar programas a lo interno. Sin lugar a dudas, una de las organizaciones que se certificaron, que mencionaba, es un banco, porque definitivamente van a un paso enfrente cuando ya están regulados por un ente, valga la redundancia, regulatorio. Pues vamos a un corte y seguimos platicando con el presidente de la World Compliance Association de las mitos y realidades de las certificaciones aquí y en el mundo. Escucha. Infinita 100. Despertaremos al inusual que llevas dentro. Con Intermut, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza, con el mejor servicio garantizado, sin importar la ubicación o destino. 30 años de experiencia y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415-6815 o en www.intermut.com. Con Intermut, mudarse es fácil. Todo se mueve, todo se transforma, todo cambia, nada es permanente, todo tiene un propósito. El fuego quema, el agua moja, el viento sopla. Lo que no nos gusta está porque tenemos todavía que aprender algo. Así que no temas, cree solamente. Más fe y menos miedo. Marcos 5:36.
por una nueva narrativa. Bienestar Urbano. Sintonízanos. Miércoles y jueves, 19 horas. Diálogo Empresarial 2022, de la escasez a la abundancia, el reto de la innovación tecnológica en Centroamérica, jueves 1 de diciembre, 16 horas, Salón Los Lagos, Hotel Westin Camino Real, con la participación desde Santa Clara, California, del Dr. Peter Diamandis, autoridad mundial en innovación y destacado autor del libro bestseller Abundancia. Organizan ANEP, CACIF, COEP, Fundesa y FUSADES. Para participar visite www.tiquetaza.gt o llame al 2331-5133, con el patrocinio de Banco Industrial, Pan Rural, Chiquita y esta estación. Subimos los mejores contenidos y te recomendamos las canciones del día. Búscanos en Instagram, en Facebook y en Twitter como @radio_infinita. Y no te pierdas las promociones especiales que siempre tenemos para ti. Deja que lo distinto te encuentre. Infinita 100. Regresamos al segmento de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Para los que se acaban de unir porque estaban almorzando, estamos platicando con el presidente de la World Compliance Association, un ente certificador de las normas ISO en el país, que viene desde España y está presente en diferentes países en el mundo. Estamos platicando un poco cuáles son los mitos y realidades que tienen las certificaciones, por supuesto, puntualmente en materia de cumplimiento, ética, antisoborno y anticorrupción, porque ya veíamos que hay más de 22,000 normas ISO o certificaciones ISO. Sin embargo, las que nos competen hablar el día de hoy, pues atienden a 2, 3, 4, me atrevería a decir que no pasamos de 6, que pueden verificar un programa de cumplimiento y sus diferentes elementos. Zoltán, si yo no estoy certificado, si yo soy una organización que estoy escuchando el programa, podríamos confirmarle, si no estás certificado, estás muerto. Un proveedor, un cliente, un buen socio de negocios me viene a pedir mi programa de cumplimiento y si yo no le enseño mi certificación, ¿estoy muerto en el proceso comercial o estoy vivo? No es necesaria la certificación, puedo probar que tengo un programa de cumplimiento de diferentes formas. La experiencia que hemos tenido desde que hay empresas muy grandes, multinacionales, que incluso no tienen un departamento de cumplimiento, es bien curioso, no tienen un departamento de cumplimiento como tal, pero viven la cultura de cumplimiento, desde el CEO hasta la persona más abajo de la estructura jerárquica de la organización. Yo diría de que aquel que no cumple la ley, aquel que no previene, está más expuesto y está más en riesgo a morir. Obviamente, probablemente vaya como sobreviviendo y tratando, es como ir en el mar, estar naufragando en el mar y hace los intentos de sobrevivir, ¿verdad? Es decir, no está viviendo en un lugar adecuado para poder hacer las cosas correctamente, sino que está solo sobreviviendo. La tendencia a nivel mundial es de que los programas de cumplimiento sean el estándar que se va a poner para poder hacer negocios y para poder trabajar adecuadamente. Ese es un barco al cual no podemos dejar de subirnos nosotros como guatemaltecos, ¿va? Estamos muy interesados en que las cosas se hagan correctamente. Y la respuesta es probablemente sí, tenga más probabilidades de morir en el intento en el intento de hacer negocios, porque va a quedarse únicamente vendiéndole a las mismas personas que les ha vendido siempre y en un momento dado podría perderlo. Pero si está en exposición a alguna regulación, fácilmente una autoridad puede cerrarle un negocio. El riesgo es mayor.
Excelente. Yo siempre digo que el compliance tiene 2 objetivos principales. Uno es crear cultura y el otro es poder probar cultura. ¿Y cómo probamos cultura? En realidad, las certificaciones, creo, pues nos ayudan a seguir vivos en ese intento de probarle a nuestros principales grupos de interés lo que se tiene adentro como cultura de cumplimiento y ética. Hay un principio que tenemos nosotros los que trabajamos en tema de compliance: hay que ser y parecer. Y aparentar. Así es, y hay que aparentar que uno hace las cosas. Aparentar suena así como que uno no está haciendo las cosas bien, pero sí, parecer de que lo que está haciendo es lo que es. Ser congruente entre lo que se piensa, se dice y se hace, ¿verdad? Ser y parecer. Sí, como que no sirve de mucho todos los esfuerzos que se hacen adentro si después no los podemos probar. Así es, y es que hay que dar a conocer qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es decir, que la gente vea lo que dentro de adentro de la organización se está haciendo para que sirva de ejemplo, ¿verdad? Y sobre todo para poder de alguna forma obtener los beneficios que tanto queremos de tener un programa de cumplimiento y ética adentro de la organización. Si no lo podemos probar, que realmente de dónde vienen los beneficios. Así es. Creo que va a costar muchísimo verlos o verlos materializarse. En cuanto a los elementos o características que tiene que tener una organización para poder entrar en este proceso de certificación, Zoltán, ¿cuáles son los elementos claves dentro de una empresa o institución u organización para saber si estoy listo para certificarme? Hablabas antes de si no están listos hay que prepararse. ¿Qué significa esa preparación? ¿Qué es lo que hay que hacer realmente para poder entrar a esa puerta de la certificación? Yo definiría 3 aspectos relevantes. Primero, el liderazgo. Segundo, el tema del proceso. Asegurar que nuestros procesos están implementados de manera adecuada. Y el tercero, más grande, es el involucramiento de la organización. Sin esos 3 elementos, difícilmente una institución puede transformarse para tener una cultura de promoción de la ética, de los valores y del cumplimiento de la ley. Liderazgo, porque debe ser la junta directiva, el CEO, quienes tomen esa decisión y darle seguimiento constantemente. Hay una anécdota bien interesante porque en una de las empresas más admiradas del mundo, el CEO le daba 5 minutos, en todas las reuniones que tenía con la gente de negocios, le daba 5 minutos al gerente de compliance para que le recordarle a la gente que primero es cumplimiento. Vamos a hablar de negocios y vamos a hablar de metas y dinero y todo lo demás, pero primero la ética, ¿verdad? Interesante. Esa es la parte del liderazgo. Segundo, el proceso, de que el proceso se lleve a cabo adecuadamente y esté documentado. Y por último, que todos se involucren. Esto no es de únicamente el gerente o de únicamente el área de auditoría o de cumplimiento. Es toda una organización trabajando y queriendo hacer las cosas bien. Yo creo que nos queda claro que al final el cumplimiento, la implementación de cumplimiento no son documentos, es realmente una cultura que la crean las personas. Entonces asegúrense a todos nuestros oyentes que su organización en realidad tenga una cultura, que las personas lo vivan. Esa anécdota me pareció buenísima. No podemos empezar a hablar de negocios sin decir el cómo queremos llegar a donde queremos llegar, basado por supuesto en ética y cumplimiento corporativo. Y yo creo que vamos a finalizar el segmento con algo súper interesante y que además atiende a la temática de este segmento, que es de la ética al compliance. Mucho hablamos de ética y compliance en simultáneo. Inclusive en nuestra plática no parábamos de decir compliance, cumplimiento, ética. Tal vez Zoltán, tomando en cuenta su experiencia y por supuesto el posicionamiento que ha tenido la organización a nivel nacional, darnos esa explicación del título mismo del segmento, de la ética al compliance. ¿Hay alguna diferencia entre hablar de tengo mi código de ética a tengo compliance implementado dentro de mi organización, o podemos utilizarlo como sinónimos? Yo creo que no son sinónimos. La ética y el cumplimiento son 2 cosas totalmente diferentes. Uno complementa al otro.
Y traigo un cuadrito que me gustó muchísimo y lo quiero compartir con todo el auditorio. La ética es lo que se debe de hacer. El cumplimiento es lo que regula lo que no se puede hacer. Si empezamos a hacer las diferenciaciones, la ética garantiza el cumplimiento, pero el cumplimiento no tiene por qué garantizar la ética. El que haya un programa de cumplimiento no garantiza que haya ética en una organización. Tercero, la ética no requiere supervisión. No necesito tener a nadie vigilándome para hacer las cosas éticamente. Las hago por convicción. Sin embargo, el cumplimiento requiere de evidencias, documentación. Me tengo que asegurar de que las cosas se están haciendo. Cuarto punto, la ética no necesita gastos extras. Sin embargo, el cumplimiento no es tan económico como la ética. Puede llegar un departamento de cumplimiento a ser sumamente oneroso dependiendo de cuánto decida una organización invertir. Sin embargo, cuando uno trabaja de manera ética, no requiere ningún gasto adicional. Y el quinto punto es que la ética permite elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Es la toma de decisión, qué es correcto hacer. Como hacíamos el ejemplo, cuando hablábamos de negocios, ¿nos vamos a conseguir ese negocio de manera incorrecta solo por conseguirlo sin pensar en las consecuencias a largo plazo? ¿O mejor hacemos las cosas correctamente para que no se nos vaya a tachar de corruptos o de que recibimos soborno? Y el cumplimiento no deja elección, se hará lo establecido por la ley o por la normativa impuesta por la misma organización. A veces creemos que el cumplimiento es únicamente el cumplir con las leyes que el Estado emite. No, el cumplimiento es autorregulación. Cuando la organización se autorregula, eso se vuelve una ley para todos los colaboradores, ¿verdad? Entonces, eso me gustó, esas son como las diferencias entre lo que es ética y cumplimiento. La ética me gusta porque es la parte de valores que tienen las personas y al final son personas las que hacen las organizaciones y la ética paga. Excelente, entonces yo creo que pues el título está bien, de la ética al compliance. No se puede hablar compliance si no se habla de ética, y sinceramente yo creo que para todos nuestros oyentes queda claro el hecho de que si realmente no hacemos las cosas interiorizándolas de forma correcta, no vamos a lograr el cumplimiento documental o el cumplimiento regulatorio que nos puede imponer tanto externo una regulación como al interno el mismo departamento de cumplimiento. Si no estoy convencido, no va a suceder. Pues muchísimas gracias, Zoltán, por estar acá como el primer invitado a este segmento de la ética al compliance. Cómo implementar compliance y no morir en el intento. Todos los martes a la 1:00 p.m, cada 15 días, vamos a tener un invitado especial para poder ir quitando esos mitos que tiene el cumplimiento y realmente saber cómo aplicar o implementar compliance adentro de la organización o las organizaciones de una manera efectiva. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de 15 días. Los comentarios emitidos